Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente hoy con otra entrega para que puedan ustedes tener recursos y herramientas en su vida diaria para estar mejor, para vivir mejor. Bueno, el tema que les voy a traer hoy es un tema de coaching ontológico y se refiere fundamentalmente a la diferencia que hay entre las emociones y los estados emocionales. Que si bien pareciera que fueran lo mismo, no lo son. Rafael Echevarría, que es en su libro Ontología del Lenguaje, bueno, primero él habla de que nosotros como seres humanos somos seres que estamos compuestos por lo menos por tres dominios, que son el dominio del lenguaje, el dominio emocional y el dominio corporal. Entonces, nosotros como observadores vemos la realidad, interpretamos la realidad a través de unos filtros que son nuestros modelos mentales, mapas mentales, como metamodelos, como dicen en la PNL, y esto nos hace variar de alguna manera entre un observador y otro las interpretaciones sobre las cosas que vemos. Les voy a compartir acá una pantalla para que podamos ver un poquito la diferencia que existe o que hay entre las emociones y los estados de ánimo, que si bien es útil, pero hay una diferencia. Acá les copio textual esto que dice Rafael Echevarría en su libro La Ontología del Lenguaje, y dice: sostenemos que para comprender la acción humana debemos prestar cuidadosa atención a nuestra vida emocional. ¿Por qué dice esto? Porque la acción, la posibilidad o no de accionar y de obtener resultados está directamente relacionado no solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestra emocionalidad. Postulamos que nuestras emociones son determinantes básicos de lo que podamos o no lograr en los dominios del trabajo, del aprendizaje, sociabilidad, espiritualidad, etc. O sea que, como vemos, las emociones o los estados emocionales influyen directamente en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, con la familia, en nuestro aprendizaje, al socializar con las otras personas. Tiene una influencia directa y ahora la vamos a ver. Nuestra vida emocional es un factor crucial en cada esfera de la acción humana. Bien, vamos al tema de las emociones. Cuando nosotros frente a un determinado hecho, situación, recuerdo, puede ser, no sé, una película que vemos, un recuerdo que nos aparece, una persona que vemos que nos produce, puede ser una tremenda alegría, o puede ser una persona que nos produce una tremenda tristeza, o alguna situación que se nos presenta. Bueno, Rafael Echevarría, yo no lo he traído acá, él habla de el quiebre, digamos, frente a un determinado hecho se produce un quiebre es cuando se interrumpe la transparencia, ese andar por la vida con un mínimo de conciencia en la que nosotros por determinada situación, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo estoy yendo en mi auto a ver una obra de teatro. Y bueno, estoy llegando con el horario justo, pero estoy llegando. De pronto voy en una transparencia, si voy conduciendo en forma automática y de pronto se me pincha un neumático. Esto ya me interrumpe la posibilidad de llegar a horario a ver la obra. Y incluso si alguien me está esperando, voy a llegar tarde. Entonces, eso que se produce, esa pinchadura de la goma sería el quiebre del que habla Rafael Echevarría. Entonces, este determinado hecho desencadena una emoción. En el caso que digo de las gomas, desencadena al principio, no sé, bronca, rabia, desesperación, angustia, porque no puedo llegar, o por ejemplo, puede ser una situación de alegría, de felicidad, cuando encuentro una persona que hacía mucho que no veía, que no esperaba ver, por ejemplo. Entonces podemos decir que la emoción es posterior al hecho y depende de la interpretación que le damos al hecho. Porque como les dije, somos observadores diferentes, entonces frente a una determinada situación, por ejemplo, voy con, qué sé yo, mi hermana, y entonces encuentro yo
a una amiga mía muy querida y mi hermana no la soportaba a esta persona. Entonces, desde mi interpretación, digamos, de mi observador, me produce una enorme alegría porque me estoy reencontrando con una persona que a lo mejor había hecho, no sé, el secundario, la primaria conmigo. Y desde el punto de vista de mi hermana, yo la considero una buena persona. Desde el punto de vista de mi hermana, posiblemente no la soportaba, no la quería, entonces le va a producir a lo mejor incomodidad, bronca, etcétera. Entonces, esto es lo que desde la ontología del lenguaje podemos decir que ante un mismo hecho, dos personas pueden transitar emociones diferentes. Como les decía yo en el caso de recién, yo de mucha alegría y mi hermana de mucha bronca. Entonces, ¿por qué cada uno lo ve diferente? Por esto justamente de que somos seres únicos, somos observadores diferentes del mundo, que tenemos diferentes modelos mentales, mandatos, metamodelos, etcétera, y de acuerdo a eso nosotros interpretamos la realidad. O sea que la realidad no es como digamos, la realidad es de acuerdo a como nosotros la vemos, no como realmente es. La realidad es neutra, pero nosotros le damos un tinte especial de acuerdo a los anteojos con que la vemos. Bien, ahora, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las características de las emociones. Las emociones son específicas y reactivas. Es decir, pasa una determinada situación, me dio miedo, bronca, tristeza, alegría, etcétera, y es reactiva, es decir, yo reacciono frente al hecho. La emoción produce un cambio de nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos. Es decir, lo que les contaba hace un ratito, esto de que yo estoy yendo a ver una obra de teatro, hay una persona que me está esperando y se me pincha una goma. Entonces, la posibilidad que tenía yo de llegar a horario y que no me tuviera que esperar a esta persona y empezar a ver la obra de teatro en el horario correspondiente ya no es posible. Otro ejemplo, a ver, tengo un proyecto que he presentado y las personas que me lo tenían que aprobar me lo aprueban. Entonces, frente a ese hecho, a mí me produce una terrible alegría, aparece la emoción de la alegría, el entusiasmo, la felicidad, etcétera. ¿Y qué sucede? Ahí se cambian las posibilidades. Es decir, lo que antes yo no podía hacer porque no tenía aprobado el proyecto, en este caso sí lo puedo hacer porque el proyecto está aprobado. Si los acontecimientos desaparecen, normalmente las emociones que los acompañan también desaparecen. Es decir, vamos a referirnos no tanto al último punto, sino al el hecho, por ejemplo, esto de que pinché una goma, primero apareció la bronca, la incertidumbre, etcétera, pero bueno, inmediatamente encontré una persona que muy amablemente me ayudó a cambiar la goma. Bueno, entonces, desaparecido el hecho, yo ya me tranquilizo y bueno, llego un poquito tarde, aviso por teléfono, pero voy a llegar. Entonces, se terminó el acontecimiento, llego a ver la obra de teatro, me concentro en la obra de teatro, estoy feliz y contento. Me gusta, no me gusta, etcétera. Pero el acontecimiento desaparece, es decir, ya se desaparece esto de que la goma se me pinchó porque ya la pude cambiar por la goma de auxilio y desaparece la emoción, que era esta emoción de bronca en un principio, de incertidumbre, etc. ¿Qué pasa con los estados de ánimo? Los estados de ánimo son aquellas emociones que se prolongan en el tiempo, es decir, que subyacen en el fondo nuestro. Nosotros no nos damos cuenta que los tenemos, pero ellos nos tienen a nosotros los estados de ánimo. Y estos estados de ánimo, como ustedes ven acá, influyen directamente en nuestras acciones, porque si yo tengo un estado de ánimo de resignación, un estado de ánimo de tristeza o de depresión, un estado de ánimo de desaliento, las acciones que yo podría realizar o lo que yo podría realizar posiblemente no las pueda realizar. O sea, disminuye mi campo de posibilidad. En cambio, si estoy en un estado de ánimo ya de hace un tiempo, de entusiasmo, de alegría, de felicidad, seguramente que voy a tratar de realizar todos aquellos sueños, objetivos, metas que quiero lograr. Entonces, no podemos evitar estar en un estado de ánimo y esto nos pueden a transitar ciertas emociones. Es efectivamente, dentro del estado de ánimo, que puede ser un estado de ánimo de tristeza, bueno, van a aparecer, a lo mejor nos sentimos, qué sé yo, angustiados, podemos sentirnos vulnerables, podemos sentirnos
miedosos, etcétera. O sea, aparecen varias emociones. Y los estados de ánimo preceden a la acción. En el caso de las emociones, el hecho precede a la emoción. En este caso, el estado de ánimo está antes de la acción o del hecho que nosotros vayamos a realizar. Entonces, las emociones son transitadas como picos de poca duración y alta intensidad, y el estado de ánimo como algo estable a lo largo de todo el día. Esa es la gran diferencia que hay. Incluso los estados de ánimo no solo pueden durar durante el día, sino que pueden durar varios días, incluso hasta semanas, incluso hasta meses. Si estamos en un estado de ánimo, de alegría, de confianza, gratitud, esperanza, las emociones que se generan que generan este estado de ánimo, dentro de este estado de ánimo serán diferentes, así estamos en el estado de ánimo de tristeza, resentimiento, resignación y desconfianza, como les decía recién. Ahora, ¿cuáles son las características de los estados de ánimo? Eso se refieren a estados emocionales desde los cuales realizamos las acciones. A diferencia, entonces, de las emociones, donde primero existía un hecho, un quiebre, algo que la detonaba. ¿Se acuerdan que mucho podría ser un recuerdo, personas, una música que escucho, algo nos dispara la emoción? En este caso, nosotros ya estamos transitando este estado emocional y de allí accionamos. Cuando estamos en estado de ánimo, nuestras posibilidades de acción están teñidas y condicionadas por este estado de ánimo, que era lo que hablábamos recién, si estábamos en alegría o estábamos en un estado de ánimo de tristeza. Los estados de ánimo viven en el trasfondo del cual actuamos. Si nosotros realmente tomamos conciencia, salimos de nuestro piloto automático y nos empezamos a auto-observar, muy posiblemente vamos a ver que en el fondo de nosotros, desde el focusing lo llamamos telón de fondo, subyace algún estado emocional del cual no nos habíamos dado cuenta. Cuando hablamos de estado de ánimo nos referimos a una emocionalidad que normalmente no la podemos relacionar con acontecimientos determinados. Esa es otra gran diferencia que hay con la emoción. En el caso de la emoción, nosotros podemos determinar el hecho que la produjo, la persona, esta la pinchada de goma, el recuerdo, etc. En cambio, en el estado de ánimo, como es prolongado el tiempo, no podemos determinar quién ha sido la persona, no, cuál ha sido el hecho que lo ha desencadenado. Entonces, ¿qué es lo importante o el aprendizaje importante para rescatar de esto? El aprendizaje importante es que en ambos casos nuestras acciones o nuestro campo de posibilidades van a estar aumentados o disminuidos. Entonces, es muy importante gestionar tanto las emociones como los estados de ánimo. Hay diversas maneras de gestionarlos y de regularlos. Hay personas, en mi caso, yo los gestiono y los regulo a través de esta maravillosa metodología que es el focusing, es decir, permaneciendo y estando con estos estados de ánimo. De todos modos, hay varias posibilidades. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos bronca o rabia, podemos hacer una descarga, podemos agarrar, qué sé yo, un punching ball y empezar a golpearlo, o podemos salir a caminar y desgastar la bronca, el estado de ánimo, podemos gritar, etc. Lo importante en este caso es fundamentalmente atenderlos a ambos, es decir, no dejarlos pasar y hacer, digamos, no evitarlos, no negarlos, no disociarnos de ellos, sino tener conciencia de que están allí. Hacer una pausa durante el día, conectarnos con la respiración y acompañarlo, diciendo te estoy escuchando, te estoy acompañando, porque de esta manera se va a producir un cambio, sobre todo a nivel de foco, si no hablamos que se produce un cambio corporal y también se produce un cambio mental, porque acuérdense ustedes que las emociones dependen directamente de la parte mental, digamos, o sea, se forman en el sistema límbico y después a través de los neurotransmisores nosotros los podemos sentir en el cuerpo. Tenemos que revisar también nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos también van a disparar emociones. Entonces, tenemos que cuidar cuál es ese diálogo interno que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de un diálogo interno de autosabotaje, no sirvo para nada, soy una porquería, y esto es permanente, el estado de ánimo que vamos a tener
que va a subyacer en nosotros y en las acciones va a ser un estado de ánimo de tristeza, de depresión, etcétera. Entonces, cuidemos lo que nos decimos, cuidemos lo que nos estamos diciendo. En cambio, si nosotros alimentamos nuestra autoconfianza, decimos, bueno, en este momento no me salió, pero más adelante lo voy a lograr, voy a obtener los recursos y lo que me hace falta para lograrlo, vamos a cambiar nuestro estado de ánimo. También lo podemos hacer a través, qué sé yo, de cambiar, por ejemplo, no sé, cambiar y poner algo agradable, escuchar una música alegre, etcétera. Hay gente que haciendo yoga se cambia su estado de ánimo o haciendo algún tipo de actividad física, etcétera. Cada uno podrá buscar los recursos necesarios. Pero siempre entonces, tomar conciencia, salir del piloto automático, autoobservarse, y esto de, bueno, reconocer que eso está ahí, no negarlo ni reprimirlo, acompañarlo, escucharlo, no enjuiciarlo ni interpretarlo. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. A mí me parece un tema muy interesante, por lo menos yo cuando hice la certificación de coaching me gustó mucho esta diferenciación porque yo pensaba que eran dos cosas, no distinguía, mejor dicho, entre una y otra. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gusta, puedes dejarme un me gusta, un like. También puedes suscribirte a mi canal. Y, por supuesto, tiene una campanita que si la activas te va a avisar cada vez que yo publique un video. Y bueno, espero que te haya gustado. Y como siempre te digo, que si vos pensás que hay alguien de tu entorno, alguna persona conocida que necesite, te pido que lo compartas. Porque de esta manera YouTube lo empieza a mover más y poniendo más like, aumentando los suscriptores y puede llegar esto a más personas que pudieran estar necesitándolo. Bueno, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hoy y nos vemos entonces la próxima semana ya con un tema de enneagrama. Vimos las pasiones, vamos a empezar a ver las virtudes de cada uno de los enemigos. Bueno, chau, chau. Nos vemos en la próxima.